Hola, un saludo para todos. Estamos ya empezando este live con un invitado muy especial que es Rodrigo Lara. Voy a invitarlo por aquí mientras ustedes llegan a este super programa. Hola a todos, gracias por la compañía. Hola, ¿cómo van? ¿Qué han hecho de cuarentena? ¿Cómo les fue de domingo? Hola, desde Bucaramanga. Tan lindos los de Unicd, bienvenidos. Hola, Hugo, ¿cómo va mi senador? bien. ¿Qué ha ¿Qué hecho? más, Paloma? El gusto de saludarte. Gracias por aceptar esta invitación al palabreadero. ¿A qué te suena este nombre? A una tertulia espectacular. Pues esa es la idea. Yo creo que, Rodrigo, te lo he dicho varias veces, yo creo que el país está pasando por una época como muy extraña, que creo que ha sido como común a nuestra historia, como de una especie de intolerancia política y de que un poco la gente cree que porque uno piensa diferente, entonces se odia y no puede hablar y no puede construir y no puede pensar sino en las cosas que nos separan y no en muchas de las que nos unen. Y este palabreadero tiene como la idea, Rodri, de que generacionalmente yo creo que uno puede tener toda la distancia ideológica, puede tener todas las diferencias, pero la idea es que podamos pensar en un país donde quepamos todos y todos podamos estar contentos. Así que bienvenido para que palabremos esta noche. Gracias, querida Paloma, por invitarme a este espacio tuyo tan importante y que pues es una ocasión extraordinaria para poder conversar sobre muchos asuntos. Lo hacemos mucho en Comisión Primera y yo creo que pues esta es una manera pues de conectarnos un domingo en la noche con tus seguidores, con las personas que están en tus redes sociales y para mí es un honor y un inmenso placer estar acá. Gracias. Súper, Rodri. Ahí se están quejando que lo vemos un poquito borroso. Yo no sé si es tu conexión o el teléfono. Es la conexión que es malísima. Ya está un poco mejor. Ahí te vemos. Por lo menos te imaginamos, como dicen, en un retrato cubista será este. Oiga, Rodri, lo primero que yo le quiero preguntar un poco es cómo ha pasado la cuarentena, cómo le ha ido. Y arranco este programa haciéndole a la gente que invito un reconocimiento. A mí me parece que, Rodrigo, eres una persona supremamente inteligente, con una gran preparación, con un montón de ideas, eh, un hombre muy articulado en todo lo que dices, un hombre que siempre está como pensando los temas de Colombia, pensando en cómo construir mejor país. Yo creo que esa es una de las cosas que todos los que nos conocemos reconocemos en ti, una inmensa, digamos, capacidad, un gran esfuerzo, un hombre estudioso que siempre estás mirando los temas a profundidad, que no siempre se da en el Congreso, porque el Congreso tiene de opinadero y de todo, pero yo creo que uno de los senadores que destaca por su preparación, por su capacidad de estudio, por la inmensa cultura que tiene, yo creo que eres tú. Y arranco por eso, ese reconocimiento preguntándote cómo te ha ido en esta cuarentena. Ay, gracias, querida Paloma. Pues el aprecio es recíproco y la admiración de parte mía hacia ti también es muy grande, Paloma. Yo admiro muchísimo a las personas que como tú cree y tiene el coraje de sus convicciones.
Eso para mí es tal vez lo más importante en política, porque la política es un espacio en donde uno tiene que estar para defender algo en lo que cree. Es un ejercicio, digamos, que implica eso, yo creo, que implica una capacidad, una voluntad de lucha muy grande por defender aquello en lo que uno cree, y eso implica amor, amor por las ideas y en el caso de la política, amor por los colombianos, que es el llamado, pues digamos, que nosotros, que nos debe convocar. Y además de eso lo haces con inteligencia, con estudio y con inmenso amor por el país. Entonces, pues quería Muchas decirte gracias, eso Rodri. también porque te lo expreso permanentemente y es un sentimiento muy, muy genuino. Y bueno, esta cuarentena, Paloma, pues ya van 2 meses pues tengo unas opiniones muy, muy, digamos, tal vez divididas y tengo pues muchas formas de mirar esto. En primer lugar, pues las ansias son muy grandes. Yo siento una inmensa ansiedad y angustia de ver, digamos, lo que, hacia dónde nos está llevando esta crisis. Yo considero que esto está, pues, llevándonos a una crisis económica y social indiscutiblemente muy profunda y vivimos permanentemente en incertidumbre. Yo leía hoy una noticia de que el presidente del Banco Central Norteamericano, de la Fed, decía que la recuperación apenas se va a empezar a ver a finales de 2021. Es decir, esto todos los días vemos señales y señales de que esta es una crisis muy profunda, pero que no va a tener una recuperación en B, como pasa con un terremoto o pasa con una crisis puntual, sino que va a ser una crisis con una recuperación por fases, dada la profundidad de los cambios que Muy trae dura. esto. Pues eso, muy dura. Entonces esto me produce mucha Y viste las ansiedad. noticias hoy que hablan de que Colombia va a ser la peor recesión de su historia, ¿no? Imagínate, imagínate. Es una recesión peor que la de 1929 y en muchos países del mundo. Peor. Peor. Y a Colombia esa la golpeó, pero dicen que esta va a ser indiscutiblemente mucho más drástica, entre otras cosas, creo, que porque en esa época Colombia era evidentemente un país más pobre, por lo tanto la recesión pues nos golpeaba, pero como no había mucho que perder, pues perdía uno poco. Hoy Colombia, contrariamente a lo que muchos colombianos creen, ha avanzado muchísimo. Nosotros estamos entre las economías, digamos, medias del mundo, tendiendo a ser una economía muy atractiva, o éramos una economía muy atractiva por la facilidad de invertir. ¿Se nos va a ir eso todo por la borda, Rodrigo, tú crees? Pues es difícil hacer predicciones porque estamos en un terreno desconocido, digamos, no sabemos realmente cuánto va a ser la profundidad de esta crisis, pero los indicadores y lo que estamos viendo hoy muestra que esto va a ser muy complejo. Va a ser una crisis peor que la del 29. Recientemente el Banco Central inglés decía que iba a ser peor que la del 29 también, que esto solo se remonta a una recesión del siglo XVIII, principios del siglo XVIII, equivalente a una recesión del siglo fue la 1709. Es decir, esto es algo pues, desastroso y tiene una consecuencia muy compleja y es que es una involución social. Y la involución social, el retroceso en las Así es. protestas sociales, pues produce unos estallidos sociales y un descontento de una gran profundidad. Mueve las capas tectónicas de una sociedad pues entramos en terreno desconocido, lo cual indica que tenemos que nosotros como actores políticos actuar con mucha responsabilidad, actuar con mucha grandeza, deponer muchas de las diferencias políticas y pensar que esto es un barco que va a cruzar una terrible tormenta De y que el acuerdo, barco no se puede hundir. yo creo que ese ha sido el mensaje, ¿no, Rodri? En Comisión Primera sobre todo. Hoy pues hay un capitán y podrá tomar decisiones bien o mal, pero creo que fundamentalmente todos debiéramos empujar para el mismo lado y contribuir en que esto salga bien. Aquí preguntan, Rodri, ¿usted qué cree? Mire los comentarios y dicen muchos negocios pequeños quebrándose, peluquerías, pequeños negocios, ¿qué podemos hacer para ayudarlos? Hemos venido haciendo muchas críticas en torno a lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema de los créditos de los bancos. Yo he sido muy insistente, a Rodrigo le ha tocado con las presentaciones de que los bancos están prestando muy poquito,
de que la gente siente que no está llegando la plata. ¿Tú cómo ves esos temas? ¿Qué crees que debiéramos estar haciendo? Al principio, cuando empezó esta crisis, la solución que se pensó en Colombia, en muchos lugares del mundo, era efectivamente, bueno, hay que llegarle con crédito a la gente. Pero estamos viendo que esta crisis es de tal profundidad que los créditos tal vez no sean la solución, porque pues vamos a sobreendeudar a muchas empresas y a muchos hogares que ya están endeudados. A finales de 2018, los hogares colombianos estaban endeudados o apalancados en un 44% y las empresas colombianas en un porcentaje similar o mayor. Endeudarlas más sin que exista demanda tal vez no sea la solución. Y lamentablemente los bancos colombianos pues no son bancos particularmente audaces. Yo pensaría que son excesivamente conservadores porque la regulación histórica de los bancos ha sido más bien débil. Entonces, pues ellos han optado por unas políticas extremadamente prudentes y poco audaces. Entonces, la solución que se está pensando en Colombia y se está De acuerdo. pensando en todos los lugares del mundo es llegarle con dinero a la gente, llegarle directamente con ayudas monetarias, con un ingreso básico universal a sectores de la población, que lo empezamos con estos 160.000 pesos que hay que venir subiendo y escalonando, y a las empresas con el subsidio a la nómina. No hay otra alternativa. Y cavar el De foso del acuerdo. Yo creo que endeudamiento fue muy importante público. la medida del 40%. ¿Perdón? ¿Perdón? No te oí. La medida del subsidio a la nómina en un 40%, yo creo que ya es un avance importante. Y eso de ingreso solidario, que yo coincido y lo hemos hablado contigo muchas veces, nos queda mucha gente por fuera. Y hay una de las preguntas donde dicen los independientes. Yo creo que hoy, más que nunca, necesitamos como una ventanilla donde el ciudadano que está en necesidad, que está en dificultades, pueda escribir y decir, bueno, yo no estoy en los programas del Estado, normalmente no necesito ayuda, pero en esta crisis estoy necesitándola y miren a ver cómo me ayudan, ¿no? ¿No te parece que eso nos es como una de las cosas que necesitamos hacer ya? Absolutamente. Esto va a abrir el camino a implementar de manera más veloz en este país y en muchas sociedades el llamado ingreso básico universal. Es decir, que es una idea que ha existido desde los años 70, pero yo creo que es el momento de empezar a implementarlo, porque pues el subsidio a la nómina es importante, pero bueno, llega a ciertos sectores, a ciertas empresas, corremos el riesgo de pronto de que algunas empresas que no lo necesiten terminen beneficiándose de un subsidio de esta naturaleza. Y en cambio, de pronto el ingreso básico universal, que pienso yo un segundo paso después de este ingreso, de este subsidio a la nómina, que en este momento es importante, pues yo creo que va a ser sin duda una salida. La pregunta es, y la gran pregunta es, ¿cómo vamos a buscar la manera o cómo vamos a financiar esto? Porque pues esto es costoso e implica una serie de cambios muy profundos, particularmente Eso en la le iba a estructura decir, pero es tributaria que del país. a mí el ingreso básico siempre me ha parecido buenísimo y un poco una de las preguntas que uno le hace mucho a los técnicos es realmente cuánto suma todo lo que el gobierno gira, porque el gobierno tiene subsidios, o sea, los estratos más pobres del país tienen subsidios en los servicios públicos, pues reciben subsidios en muchas, digamos, fases. Y uno se pregunta, bueno, si quitáramos todos esos subsidios y los uniéramos, cuánto están sumando y cuánto realmente le podríamos dar a la gente. Pero viendo las cuentas que incluso los senadores que presentaron ahora el tema del salario mínimo o la renta mínima vital, no para todos los colombianos, pero como para 30 millones, eso costaría más o menos 40 billones. Pero el problema ahí, Rodrigo, que a mí me preocupa y digamos que es lo que me hace apartarme de la propuesta, es cuánto va a costar eso si la pandemia se extiende. Porque supóngase usted que realmente se acaba en 3 meses, perfecto. Nos metimos en una cosa muy cara, pero en 3 meses salimos y listo, quedó hecho el gasto y quedó hecho el bien. Pero supóngase que la pandemia se extiende y entonces vamos quedando cortos para atender a la ciudadanía más pobre en el mes 4, en el mes 5, en el mes 6. Hay epidemiólogos que hablan que esto se puede ir a febrero o incluso a junio del próximo año. Entonces, ahí es donde a mí me empieza a dar cierta preocupación, porque usted y yo que tenemos niños y tantos de los que nos están acompañando hoy que tienen niños, yo a veces me pregunto, bueno, aquí tienen que actuar también con cierta responsabilidad.
Claro que tenemos que ser muy generosos y tomar créditos y atender a la población, pero tampoco podemos exagerar porque los créditos todos los vamos a tener que pagar. Puede que no esta generación, pero la que sigue, recibir un país con una deuda pública, que ya la tenemos en el 50% del PIB, en un 70% o una cosa así, pues no cree que sería como apostarle a un futuro muy difícil para las futuras generaciones, ¿o cómo lo ve? Esa es la gran preocupación, digamos, obviamente es cómo vamos a pagar la deuda. El post-COVID, que nos va a dejar aquí en Colombia y en todo el mundo, pues unas deudas gigantescas. Pero respecto del UBI, para ahondar un poco en el tema, a mí me parece una apuesta interesante, porque convergen los pensadores, convergen las ideas conservadoras con ideas más socialdemócratas. Uno de los principales defensores de un ingreso básico universal, fíjese usted qué paradoja, era Milton Friedman en los años 70, porque él consideraba que era mejor tener un ingreso básico universal a toda una población que tener una serie de programas esparcidos en diferentes programas del Estado, que lo único que hacen es justificar la existencia de muy costosas burocracias y multiplicar las burocracias. Se ha implementado en algunos países unos experimentos en varios países de Europa y lo aplicaron los Estados Unidos en Alaska como un incentivo monetario para repoblar zonas, digamos, en donde no había pues así un atractivo muy grande para ir a vivir. Pero yo creo que si nosotros lográramos, por ejemplo, meter en una sola bolsa muchos de los programas estatales que hoy existen, podríamos empezar ya con una figura de esta naturaleza, que además le permite a la gente en una economía, digámoslo así, uberizada, en una economía que se ha flexibilizado inmensamente, en donde la gente tiene trabajos de tiempo parcial o pequeños trabajos como Uber o Rapitenderos, pues completar sin duda sus ingresos y dignificar mucho su calidad de vida. Ahora, ¿cómo vamos a pagar esto? Pues esa es la gran pregunta, porque pues Esa es la son pregunta. déficits gigantescos. Y bueno, y pues la tentación de todos los estados y de todos los países es pagarlo con inflación, ¿no? Cuando esto llega, la inflación termina destruyendo la deuda. Así se destruyeron gran parte de las deudas de posguerra en Europa y en Estados Unidos. La inflación Uy, ayudó pero a un costo a brutal esto. para la gente más pobre, porque es que la inflación para lo que nos están acompañando es que las cosas suben de precio. Entonces, como las cosas empiezan a subir de precio, pues el dinero vale menos. Entonces, usted debía 100 pesos y con 100 pesos usted podría comprar, digamos, 100 mercados porque cada mercado valía un peso. Pero si hay inflación y las cosas suben de precio, entonces usted debía 100 pesos que equivalían a 100 mercados. Sube de precio el mercado y se pone a 10 pesos cada mercado, pues usted ya solamente debe 10 mercados y no 100. Esa es la manera como uno diluye una deuda con inflación. De acuerdo. La inflación Vea, es, por aquí, es Rodrigo, hay un señor un que nos cáncer. está preguntando que somos muy intervencionistas, que si es que somos, ¿qué fue que dijo? Que, bueno, aquí nos dice varias cosas, que si es para incentivar la vagancia. Un poco, yo creo que la renta básica universal no tiene mucho que ver con vagancia. De hecho, hay un episodio que es muy interesante, Rodrigo, que fue cuando Suiza propuso que la gente tuviera una renta básica de 1.000 francos suizos y hicieron una votación. Sorpréndanse de ciudadanos que nos acompañan. Los suizos votaron no y rechazaron que les pagaran mensualmente la renta. Dijeron, no queremos, queremos que todo siga igual. O sea, no es una idea que por lo menos en una sociedad como la de Suiza la gente viera con buenos ojos. Yo creo que tiene mucho que ver con la idea de que de dónde va a salir esa plata, que si es que son más impuestos para que los pocos que están produciendo queden sobrecargados, y entonces que es una transferencia un poco injusta dentro de la sociedad. Ahondemos en eso, que yo creo que es un tema súper interesante. Sí, los suizos pues no lo necesitan, digamos, ellos son tan ricos que tienen como subsidiar a las personas pobres en su país, que pues, son muy pocos, tienen una tasa de desempleo mínima, y tienen además un impuesto de renta muy bajito. Ellos tienen un impuesto de renta en sus cantones del 15, del 16%, y pues son inmensamente competitivos. Tienen cómo resistir a todo el dumping fiscal norteamericano. La reciente reforma de Donald Trump en 2017, que bajó el impuesto de renta a 21, si no estoy mal,
pues Sí. le permitió a los suizos seguir bajando a 14, 15, 16 y pues ellos no quieren pagar más impuestos y bueno, y es un país que está muy, muy bien organizadito y muy bien rodado, pero ganó él no en Suiza, pero él sí obtuvo un resultado importantísimo. Fue un debate bien, bien interesante el que hubo en ese país. Y bueno, y porque A pues mí yo eso hay le que confieso, a mí pagarlo. me sorprendió que ganara el no, eh, entre otras cosas, pues porque uno piensa, si uno le preguntara a una población si quiere que le regalen plata, es difícil que alguien vote que no. Pues en muchos sentidos uno pensaría, todo el mundo sale a brincar y dice que sí. Yo creo que eso viene en unas concepciones económicas que son interesantes. La primera es que la plata está bien administrada por el Estado y que los bienes públicos tienen mucho más valor que los bienes privados. Uno de los temas que yo creo, Rodrigo, es que en Colombia la construcción de bienes públicos se ha dilatado, se ha encarecido y se ha vuelto mala. Los colombianos no tenemos bienes públicos. Usted se pone a ver la cantidad de parques en las ciudades o la cantidad de escenarios deportivos o la calidad de los terminales de transporte y en realidad es muy precaria la existencia de bienes públicos, razón por la cual digo yo, somos muy tendientes a creer que el beneficio privado es muchísimo más importante. Yo en lo de los suizos vi, o mi lectura fue el sentimiento de que, caray, los bienes públicos que se construyen por el Estado suizo son de tal magnitud, son de tal calidad, que conviene más que esa plata la tenga el Estado, la administre el Estado, haga las cosas que nos sirven a todo, a que me entreguen a mí $1.000 que finalmente, pues para los suizos no iban a alterar su manera de vivir. ¿Usted cómo ve eso? Absolutamente, ellos tienen un sentido de la responsabilidad individual exacerbado. Ellos son los creadores del calvinismo. De allá nace la más profunda ética protestante del Allá capitalismo, lo sí que es, escribía son Max los Weber. dueños. Son los papás de eso. Los norteamericanos, digamos, los primeros colonos norteamericanos, los que imprimen, digamos, esa ética capitalista y del trabajo tan fuerte, eran holandeses e ingleses calvinistas. Pues, en sus respectivas sectas, porque cada uno tiene un nombre, pero algunos eran presbiterianos, pero los holandeses que llegaban eran en todo caso calvinistas. Y ellos tienen una ética del trabajo y de la predestinación, ¿no? La predestinación es que la realización material de la persona en el mundo es una indicación, digamos, de haber sido predestinado y escogido por Dios, como está particularmente resaltado en la epístola de las epístolas de Pablo, pues Claro, entonces en Romanos, etcétera. pero fíjese que eso contrasta mucho con esta ideología católica, donde el dinero, o sea, la riqueza, el dinero, siempre ha sido vista como una cosa que es enemiga. Y esa teoría de desarrollo que es muy interesante, que en especial, pues Max Weber habló mucho de lo que significaba la ética protestante frente a la ética judio-cristiana, ni siquiera judio-cristiana, porque es más católica, donde, por ejemplo, estaba mal cobrar interés, donde estaba mal enriquecerse, donde, por ejemplo, y lo dice la Biblia, más difícil que pase un camello, es más fácil que pase el camello por el hueco de la aguja a que un rico entre al cielo. Mientras que para los protestantes, ser rico significa que usted está cumpliendo con su misión en la vida y que Dios lo está queriendo y que usted Lo escogió. pues está predestinado a triunfar y que el triunfo Mm. es parte de que usted, Dios lo quiere. Eh, pero bueno, una pregunta, Rodrigo. Ahora que estamos teniendo un crecimiento del cristianismo protestante en Colombia tan grande, ¿usted cree que eso va a significar un cambio, digamos, importante en la manera como nosotros entendemos el desarrollo, la riqueza, la usura, el préstamo, el dinero, el sistema capitalista? Esa es una muy buena pregunta. Yo me la he hecho muchas veces. Sí, el catolicismo agustiniano, digamos, pues es ese catolicismo, digamos, que creó esa figura del hidalgo, de la persona pegada a la tierra y lo alejaba de ciertas actividades financieras asimiladas a la usura. Santo Tomás flexibilizó eso un poquito, pero naturalmente que fue la reforma protestante y particularmente el influjo calvinista
digamos, le permitió a través de sus valores, de la ética, del trabajo exacto y preciso, a ciertos países de Europa tomar una ventaja muy grande. Y tuvo un factor además interesante y adicional, digamos, adicional que permitió esto, y es la lectura de los textos, ¿no? El buen judío, el buen protestante es el que lee a Dios, el que lee los textos. El buen católico es el que va y oye misa, y pues en esa época era oír a un padre de espaldas hablando, pues oficiando la misa en latín, y nadie entendía. Los protestantes tenían que leer la Biblia como la leen los judíos, y eso pues naturalmente generó un crecimiento y un desarrollo de las tasas de alfabetización, y por consiguiente el crecimiento en Europa impresionante. Disparó el crecimiento económico de Europa del Norte respecto a Europa del Sur, la reforma protestante, con ese solo cambio, esa sola transformación. Y yo me he preguntado y me he hecho esa pregunta sobre la llegada de las llamadas así sectas protestantes. Pero hasta cierto punto sí, pero no soy muy optimista por una razón, Paloma, porque si usted observa las sectas que están llegando, digamos, las iglesias evangélicas, el grueso de las iglesias evangélicas que hay en Colombia, no obedece a ninguna de las 4 grandes denominaciones protestantes tradicionales. No son luteranas, no son propiamente calvinistas, no son presbiterianas, no son metodistas. Y estas iglesias calvinistas, luteranas, alemanas, tiene una tradición de enseñanza teológica muy seria, es decir, son iglesias muy serias. Yo lo que veo es que aquí ha llegado mucho esas iglesias de frontera norteamericanas, que tienen alguna influencia un poco pentecostal, que son más casi que expresiones de sincretismo religioso, en donde juegan con los efectos que realmente una enseñanza profunda de los textos y de lo que eso puede construir en un ser humano. Son buenos coach, digamos, en ciertos aspectos, llevan y motivan la responsabilidad individual de las personas, pero uno lo que ve a veces es mucha gente brincando de iglesia en iglesia, porque pues no siempre encuentra lo que le ofrece el pastor. Entonces me parece que muchos de esos pastores no tienen una formación teológica muy seria y se dedican más a veces a estafar a la gente, ¿no? Pero bueno, no puedo generalizar, pero no creo que No, eso pero eso le obedezca iba a decir, siempre a yo no una creo que eso sea la tradición mayoría. teológica muy seria. Yo a veces pienso que eso tiene una enorme virtud, Rodrigo, y es eh, el catolicismo finalmente terminó siendo la religión de la dominación. Parte de la emancipación, digamos, y del proceso de generar identidades propias de las naciones pasa por encontrar referentes culturales que los unan y que los hagan sentir con cosas más propias. Yo creo que el catolicismo latinoamericano está muy marcado, digamos, por ser una religión impuesta, importada, que no ha sido fácil como de evolucionar. Pero bueno, mire, preguntas que nos están haciendo los participantes. Algunos se quejan de que Colombia no es suficientemente capitalista. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en Colombia es que está lleno como dicen quienes propenden por economías más abiertas y más libres, de red tapes. Hay un montón de obstrucciones para que el mercado realmente funcione y la competencia se manifieste en los mercados. Caso, por ejemplo, el sistema bancario, que tiene mucho de estructura de oligopolio. Usted y yo lo hemos conversado. Y hemos conversado, digamos, ¿usted cómo ve el capitalismo colombiano? ¿Usted qué le haría para que los sistemas de mercado colombiano funcionaran mejor? ¿Usted es partidario del proteccionismo económico, partidario de mayor apertura? ¿Cómo ve digamos, ese debate que tenemos en este país? No, yo creo que hoy los países no pueden cerrarse, ni cerrarse al comercio, ni cerrarse al mundo. Sin embargo, yo sí creo que Colombia debe contar con un Estado más inteligente y más capaz a la hora de intervenir para apoyar estratégicamente a ciertos sectores que son fundamentales para el crecimiento y para la economía. Yo creo absolutamente en la política industrial. Un Estado sin política industrial pues no logra pues, darle un primer impulso a su industria naciente, ni concentrar esfuerzos, recursos y tecnología en producciones de valor agregado, que es lo que le permite realmente a un país crecer.
Y yo creo que esa discusión es particularmente importante en este momento, porque si usted observa lo que estamos viendo en el mundo desde hace unos años, cosa que se va a acelerar ahora, es la integración o la inclusión de inteligencia artificial en las cadenas de producción de los países desarrollados, lo cual hace que puedan prescindir de mano de obra. La inteligencia artificial permite prescindir de mano de obra en muchos aspectos de la cadena industrial. Y eso hace que al abaratar la producción en los países desarrollados, pues se necesite menos, llamémoslo así, deslocalizar partes o elementos de la cadena de producción a países como el nuestro, que tiene una ventaja respecto de esos países y es el costo de la mano de obra. Y eso pues va, De digamos, a acuerdo. tal vez a concentrar aún más el crecimiento, el desarrollo y la riqueza en ciertos países pues que tienen una ventaja industrial muy grande. Entonces, pues a nosotros, ante esa situación, digamos, un poco los postulados del modelo en el que estamos es que aquí podemos deslocalizar elementos de las cadenas de producción, dado que tenemos unas ventajas comparativas como tratados de libre comercio, ciertas ventajas geográficas o una mano de obra relativamente competitiva con esos países, pues se acabaron, porque la inteligencia artificial es eso. Y con este proceso, ya lo han anunciado varios líderes del mundo, pues se va a profundizar la tendencia de relocalizar en su territorio la producción industrial. Lo de Trump es algo pues muy evidente, pero lo ha anunciado Macron, lo han anunciado los alemanes, y es que esta crisis ha demostrado que es necesario recentralizar muchos aspectos de las cadenas de producción en su territorio. Entonces, pues eso nos lleva a nosotros a hacernos muchas preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Pues necesitamos otra vez relanzar unas políticas de fomento industrial muy importantes, pero sin caer en los errores del pasado, que era básicamente proteger, regalar recursos, regalar financiación y no incentivar la exportación, sino proteger rentas de industrias pues, que pues, vivían muy cómodas en un mercado protegido. Pero yo estoy absolutamente convencido que eso hay que Eso, hacerlo. Rodrigo, la gente en Colombia, yo creo que le cuesta mucho trabajo entender. La gente critica mucho el libre comercio, me parece, sin entender el costo del no libre comercio. Y yo le pongo mucho a la gente el ejemplo de lo siguiente. Supóngase, eh, y en esta crisis sí que lo van a entender, que usted puede conseguir un pollo, el pollo entero, para que la gente lo compre en el mercado por 10.000 pesos. Pero producido en su país le va a costar 20.000. Cuando usted compra el importado, lo que termina sucediendo es que mucha gente que no tiene los 20.000 pesos para comprar el pollo, pero que sí tiene los 10.000, puede comprarse el pollo y comer pollo. El otro lado de la moneda es claro. ¿De dónde van a tener la plata para comprar el pollo si usted termina destruyendo la industria nacional y generando el problema de que dónde está el empleo? Entonces es un difícil equilibrio. Yo pienso a veces que en Colombia nos ha faltado definir cuáles son los sectores en que nosotros somos realmente competitivos. En las preguntas que nos hacen amigos de Caloto Cauca, a quien saludamos, de Santander, de Nariño, que ahorita ya hablamos del COVID y de lo que está pasando en varias regiones como Tumaco y el Amazonas, que ya le pregunto a Rodrigo que me mandan esas preguntas. Creo que lo del libre comercio tiene pues las dos caras, ¿no? Por un lado, la posibilidad de que usted consiga alimentos o productos muy baratos, y uno se pregunta, ¿lo que queremos en Colombia es que la gente produzca papa o deberíamos producir, no sé, computadores y comprar papa que nos traigan de otro lado? Y un poco es en dónde los colombianos pudiéramos ser excelentes. ¿Cuáles son las áreas en las cuales este país podría ser sobresaliente? Lo que en el gobierno del presidente Uribe, yo creo que con buena idea, se llamaba los sectores de talla mundial, donde usted lo que quisiera es que la economía que usted está desarrollando, el sector, la investigación, el personal, la fuerza del Estado, todos confluyan en esas cosas, en esos sectores que podrían ser las competencias del país. Hoy pareciera que no tuviéramos, digamos, una política centrada en cuáles son los sectores importantes. Yo le doy un ejemplo de un sector que considero en el cual Colombia podría tener una ventaja comparativa extraordinaria, porque hay know-how impresionante, y es en la industria de armamento. Hay un ámbito industrial en donde el Estado puede muy rápidamente generar capacidad, generar crecimiento industrial, es el armamento, porque el armamento en últimas siempre va a tener un mercado, que es el mercado nacional. Nosotros pues tenemos un presupuesto en inversión de armamento relativamente pequeño, frente pues porque el grueso se nos va es en pie de tropa,
pero digamos, siempre va a haber un mercado. Y Colombia es un país de 1.100.000 kilómetros cuadrados, y a diferencia de Panamá o de Singapur, es un país que siempre va a necesitar un ejército para controlar su territorio, una armada para controlar su 1.000.000 de kilómetros cuadrados de mar territorial, y pues una fuerza aérea, pues este es un país que tiene una proyección regional, esta es una potencia mediana. Entonces, en ese ámbito, en donde Colombia además lleva 50 años, pues digamos, peleando y en guerra interna, Colombia ha adquirido un conocimiento impresionante en muchos ámbitos. Y estamos produciendo cosas que son, digamos, de muy buena calidad. Por ejemplo, las patrulleras interoceánicas. Tenemos capacidad de hacer fragatas, que es un salto tecnológico extraordinario. Y una fragata, pues es una inversión de $600 millones cada una, pero hace que el astillero de Cotecmar en Cartagena sea el primer empleador por encima de la refinería. Y con un valor agregado impresionante y comprando, digamos, una cantidad de insumos y de productos en la industria nacional. En A mí materia, no se por me ha ejemplo, de ocurrido esa software, industria, pero me parece que podría ser. y son Yo le industrias tengo que puesta, necesitan. Rodrigo, el ojo sabe que a que nos volvamos un país productor de rones. Yo creo que Colombia, siendo un país caribeño, teniendo toda la caña de azúcar que tenemos, hemos desperdiciado años pudiendo entrar al mercado de los licores de muy alto, de muy alta calidad, que podía además generar, si este COVID se soluciona, un montón de turismo para la ruralidad. Absolutamente por los monopolios públicos que no permiten, que han hecho muy difícil. Claro. Y mire, y en materia de armamento, pues usted tiene todos los ámbitos. Indumil produce pistolas y fusiles de primer nivel que se están exportando en América Central. La industria aérea colombiana, la SIAC, por ejemplo, está en capacidad de desarrollar unos aviones no tripulados con el sello probado en combate. Si nosotros logramos hacer compras, cuando compremos material de cosas que no sabemos hacer, como los aviones de combate, de aviones con una buena negociación que implique unos set de transferencia tecnológica, pues así se industrializó en gran parte Brasil. Si usted observa, por ejemplo, Embraer, que De nosotros vemos acuerdo. con mucha envidia, Embraer es el resultado de dos cosas. Embraer es el equivalente a la SIAC colombiana. Es más, la SIAC es anterior a Embraer. La SIAC y Embraer nacen ambas a mediados de los años 50. Y su primer oficio era ensamblar pequeños aviones Piper. Importaban el avión Piper y lo ensamblaban. ¿Qué cambió? Que Brasil compró unos aviones italianos, los Aermacchi, a principios de los 60, y en la negociación le dijo, pero me enseñan a hacer aviones pequeños. Y los italianos les enseñaron a hacer aviones a través de la SIAC. Y ahí nace, ¿se acuerda el Bandeirante? El Bandeirante, que era el avioncito que tenía aires, que viajaba a Popayán, que viajaba a Neiva, que viajaba a Ibagué. Ese Bandeirante es el primer avión producto de esa cooperación militar, de industria militar. Luego vino el Brasilia y luego vinieron los jets que Y conocemos. eso es un tema que yo creo que Colombia haya desaprovechado mucho, porque uno ve, por ejemplo, cuál es la revolución china. Los chinos tenían una mano de obra baratísima, pero lo que lograron fue que todo el mundo se fuera para allá a hacer, desde el iPhone hasta los computadores, todo se hacía en China. La gente aprendió a hacer las cosas y luego con pequeñas modificaciones están sacando productos que le compiten a todo. Pues lo de Huawei, Huawei es exactamente eso, ¿no? Usted aprendió a hacer el Sí. iPhone, sabe cómo se hace y empieza a trabajar sobre esa transferencia por el hecho de que usted esté fabricándolo en su país, y terminaron fue creando una cantidad de industrias pues que sacaron a China de la pobreza y lo tienen hoy a punto de convertirse en la potencia. Pero Rodrigo, lo saco de ese tema para preguntarse del COVID. ¿Usted cree que esta pandemia va definitivamente a acabar con la hegemonía, digamos, norteamericana, con la primacía de los Estados Unidos, y entramos después de este COVID a la era de la dominación china? Bueno, el principal ejercicio o mecanismo de dominación de una nación sobre otras es el endeudamiento. Y cuando yo presto, yo domino. Cuando yo debo, yo soy consciente de mis limitaciones y soy consciente de la creencia y por lo tanto de cierta forma de subordinación hacia quien me permite financiarme y me permite de esa manera vivir financiado y en muchas ocasiones refinanciar la misma deuda. Y lo que ha hecho China en los últimos años, gracias a las gigantescas reservas que ha acumulado, es prestarle a todo el mundo. Y en este momento están prestando mucho dinero.
le vienen prestando mucho dinero a Brasil, Argentina, Ecuador, y eso hace básicamente que la influencia y la capacidad de injerencia política de China hoy sea extraordinaria en todo el mundo. Mire, China, el programa Belt and Road ya se extendió a Europa. Italia entró al Belt and Road. España está viendo cómo entra, buscando desesperadamente en esta crisis recursos de China. Y las inversiones que está haciendo China en África, pues son de trillones de dólares. La plata que está poniendo a disposición de los países africanos de trillones de dólares. Estados Unidos apenas dispone de 60 billones de dólares. El déficit norteamericano, pues ellos pueden vivir, los Estados Unidos, con su déficit, pero ese déficit tampoco les ha permitido, digamos, contar con los excedentes para poder hacer lo mismo que están haciendo los chinos. Entonces, indiscutiblemente, eso pues ha llevado a que China crezca, digamos, porque tiene negocios, porque le compra a todo el mundo y pues porque tiene un Estado básicamente y unas empresas públicas que le permiten tener presencia en todo el mundo. Y yo creo que la crisis profunda que está viviendo Estados Unidos pues tiene que ver pues con su liderazgo del momento, que es un liderazgo básicamente que ha roto con el patrimonio más importante de la política exterior norteamericana, que es su pilar moral. Estados Unidos siempre se ha presentado como una potencia moral y un tipo como Trump, su racismo, su America First por encima de cualquier cosa, su jingoísmo que llaman ellos, pues ha erosionado muchísimo y ha fisurado ese pilar de poder moral. Y pues yo creo que esos dos factores van a cambiar indiscutiblemente mucho el panorama en lo que viene. Y en tercer lugar, pues el modelo chino terminará siendo también más atractivo, ¿no? Un Estado capaz, un Estado capaz de sacar a la gente de la pobreza, capaz de generar crecimiento industrial, capaz de generar desarrollo, frente a unas democracias soberbias que pues no lograron contener el COVID y que tiene Estados Unidos pronto con 2 millones de enfermos y 200,000 muertos, que es pues todo lo que se ve, ¿no? Pero bueno, eso es lo que uno ve en este momento. Estados Unidos sigue siendo una potencia extraordinaria, es hija de una revolución liberal y es un pueblo resiliente, es un pueblo con capacidad de reinventarse permanentemente, ¿no? Los que sí están muy mal son los europeos, uno no los ve como, De acuerdo. como No, la mitad de nada, ¿no? Y uno lo siente culturalmente más cercano, ¿no? Finalmente hay como cosas que nos unen. Le voy a hacer una serie de preguntas rápidas antes de pasar al final del programa, porque ya nos quedan 15 minutos. Entonces, hay varias preguntas que nos hacen aquí, Rodrigo, que se las hago rápidamente. Primera, en este mismo instante se está haciendo una entrevista de Andrés Felipe Arias, donde él está pidiendo pues, su derecho de la doble conformidad. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Cortico para hacerle varias preguntitas rápidas. Opinión muy dividida porque a mí me duele inmensamente la situación de Andrés Felipe. La verdad es que me duele, veo un drama personal y veo reflejada a mucha gente que puede caer en una situación de esas muy fácilmente, como usted, como yo, es decir, me duele profundamente la situación de él. Las consecuencias pues, de una decisión de esa naturaleza son complejas y por eso tengo una opinión muy dividida, pero haciendo un llamado a humanidad, yo a él le deseo que ojalá pueda terminar rápidamente esta pesadilla y salir de esta situación en la que se encuentra. Rodrigo, mucha gente está diciendo hoy que el Congreso pues lleva existiendo todos estos años y ahí decía una señora, ¿qué han hecho esos 200 congresistas por el desarrollo del país? Se está creando en Colombia, yo creo que por el desprestigio que le han creado a la entidad, que el Congreso no sirve para nada. ¿Usted qué piensa? ¿El Congreso es una entidad que sirva para algo? El Congreso es el pararrayos de todos los problemas de un país. Es el pararrayos y lo es en Colombia y lo es en cualquier lugar del mundo. Y eso yo creo que es algo, es un consuelo de bobos, pero nos sirve un poquito de consuelo. Es el pararrayos siempre de todos los problemas. El Congreso es un ámbito de deliberación y de discusión y sirve para hacerle contrapeso a la rama ejecutiva realmente. La gente no puede esperar que el Congreso sea el dinamizador como lo puede ser la rama ejecutiva frente a una crisis o el gran factor de resolución de un problema en una crisis. No lo es y no lo va a ser nunca, ni aquí ni en Cafarnaúm. Nosotros servimos es de contrapeso a la rama ejecutiva. Esa es nuestra función principal. Inclusive yo diría que la función legislativa
es casi de segundo orden frente a la primera, que es de contrapeso, y sirve básicamente para reunir en un punto de la geografía nacional a todas las fuerzas y representaciones políticas que pueda haber en un territorio, con el fin de que puedan lograr consensos, de que se pueda lograr ese control político. Y pues como toda asamblea y toda asamblea de órdenes, pues es desordenada, llena de contradicciones, llena de pugnacidad, pues porque pues se trata de reunir a personas que no son necesariamente iguales en un mismo territorio y que están en competencia política. Lo que sí me preocupa muchísimo, Paloma, es el actual Congreso virtual, porque yo considero que el Bueno, Congreso ya le voy a virtual tiene preguntar eso, unos... pero espere, Rodrigo. Mm. Qué es lo que usted, bueno, yo primero les digo, yo creo que el Congreso es fundamental, porque es que a diferencia del Ejecutivo, donde está representado la mayoría que ganó, en el Congreso queda todo el mundo. Entonces, el Congreso es un órgano que sirve para que el país no deje de oír sectores que no quedaron representados en el Ejecutivo. Y es muy importante porque yo soy convencida de que todas las decisiones siempre son susceptibles de mejorar. Entonces, si uno es un gobierno, es muy importante estar oyendo los que no piensan como uno, pero que también son colombianos, porque yo se aspiro a un país donde quepa todo el mundo. Me imagino que esos que, por ejemplo, odian a los uribistas y que se declaran antiuribistas, entonces considerarán pues que ellos uno mejor que no haya congreso, porque así uno no tiene ni siquiera que oír a los que no piensan como uno. No es el caso. Pero Rodrigo, iba para esa pregunta. Usted ha sido uno de los críticos más feroces de que el Congreso no sea presencial, ahora que la Cámara está semipresencial. Y yo le he preguntado y le pregunto aquí, cortico, porque al final es muy importante. ¿Qué es lo que usted hacía presencial que no ha logrado hacer virtual, además de salir a la calle? No, dos cosas. Primero, virtual es en potencia, no es en realidad. Y la virtualidad implica que los congresistas no se congregan. Los congresistas se quedan cada uno en su casa. Y como dice Burke, los hombres aislados son hombres desprovistos de poder político. Un hombre aislado o un congreso con sus miembros aislados en la geografía nacional es un congreso que pierde aptitud para hacer control político porque pierde fuerza. Eso en primer lugar. Entonces, el virtual es en sí una simulación de asamblea o de congregación que no existe. Y en segundo lugar, la ritualidad, el rito, tiene un valor simbólico muy importante. El hecho de reunir en un solo punto a todas las fuerzas políticas y hacer ese control político es lo que le da fuerza al Congreso de la República. Y yo siempre cito el caso de la misa. Yo vi la misa, el Papa Francisco en Semana Santa, el Viernes Santo, el domingo, y la misa la ofició, la misa de resurrección, desde el Vaticano. Es decir, porque pues ese es el lugar en donde se oficia ese rito. Y el Congreso es en sí un rito. Yo no me imagino al Papa oficiando la misa desde su casa. Podría hacerlo, pero perdería todo el valor simbólico. Un Congreso que no sesione en un punto, congregando a toda la geografía nacional, a todas las fuerzas políticas en ese mismo punto, ojalá en el Congreso, en el Capitolio, pues es un Congreso que pierde el rito, y donde no hay rito se pierde el simbolismo, y donde hay simbolismo se pierde fuerza. Se desacraliza la figura y termina siendo la opinión de un congresista valiendo lo mismo que una cuenta de Twitter, porque pues decimos lo mismo en Twitter que decimos allá, solo que no lo que tiene fuerza Yo no el estoy de Congreso. acuerdo, pero se nos está acabando el tiempo y no quiero gastarme el tiempo en esa discusión que en otro momento podemos tener. Pero yo le quiero preguntar lo siguiente, Rodrigo. ¿Le han hecho a usted mucho bullying últimamente con unas declaraciones que usted dio en comisión primera? Esta es una de las tantas cosas de bullying. Cuéntenos un poco de eso. ¿Qué fue lo que pasó? Me han hecho, claro, y eso fue una campaña orquestada, yo supe que por un banco muy supremamente poderoso. Lo que pasa es que yo hice una crítica muy fuerte y dije, pero ¿cómo es posible que los bancos, después de recibir del gobierno, pues del Banco Central, 13 billones de pesos para capitalizarse y robustecerse y poder enfrentar la crisis y poderle prestar a la gente, salgan al día siguiente a repartir dividendos? Descapitalizan capital sano del banco y lo meten en los bolsillos y en las cuentas privadas de los dueños de los bancos. Eso me pareció infame, porque ellos se descapitalizan y al otro día salen y dicen, repartimos dividendos y no podemos prestar más porque tenemos que ser muy conservadores y no podemos sacrificar la plata de los ahorradores, que es el argumento que ellos siempre usan para no prestarle a nadie que no ofrezca las garantías más exageradas. Entonces, yo dije eso y dije, mire, en cambio el país
habla mucho de la pequeña corrupción. La pequeña corrupción que es, por ejemplo, el robo de o el sobrecosto en una lata de atún. Pero cuando me refería a que era pequeña corrupción, pues no me refería, digamos, cualitativamente, sino cuantitativamente. Y comparando los 10.000 pesos del sobrecosto con los billones de pesos que se embolsillan los bancos de plata pública subsidiada y que no le prestan a la gente. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron el fragmento en donde yo dije, pequeña corrupción, la lata de atún, y dijeron, no, pues miren, lo justifican la corrupción de las latas de Que a atún. Rodrigo le Y yo, gustan los sobrecostos de las latas de atún. sí, Rodrigo, pues, una pero pregunta. bueno, son ¿Usted costos de cómo esto, se ¿no? sintió? ¿Cómo se sintió cuando lo matonearon? Matoneadísimo, pero bueno, uno en esto tiene que tener cuero duro, como usted que tiene ¿Y cuero duro, Paloma, y es qué una dijo su guerrera. esposa? ¿Qué dijo su esposa? ¿Qué le dijo su esposa? Mi esposa se rió, Dios, son muy malas personas. ¿Eso quién se lo dice? Pues el banco tal, porque allá trabaja un enemigo mío. Y bueno, me hicieron eso y ellos piensan pues que uno no se da cuenta y uno no sabe de dónde viene, pero en política todo se sabe, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Pero Rodrigo, yo quiero hablar un poco, y esto es el final de nuestro programa, sobre lo que significa el matoneo, porque es que yo creo que en este país han decidido que cuando a uno no les gusta lo que uno piensa, no le gusta lo que uno dice, entonces lo vuelven a uno una caricatura. Ahora resulta que a Rodrigo Lara le gusta que se roben 10.000 pesos del atún. Pues obviamente que no, ¿a quién se le ocurre? Pero yo quiero que la gente vea, digamos, el efecto que eso tiene sobre las personas, porque es ridiculizar ridiculizar a una persona que yo creo que todos lo han visto hoy, que es totalmente inteligente, que es totalmente preparado. Y entonces le quiero preguntar, Rodrigo, ¿usted por qué está en política? Bueno, esa es una muy buena pregunta, pero pues yo estoy en política porque considero que tengo unas convicciones fuertes. Yo creo en ciertas cosas y lucho por defenderlas. Digamos, yo tengo un sentido del deber y un sentido para creer en aquello y por luchar por ello. Y ese espacio es la política y a eso se suma un gran amor por mi país y una gran fe, una inmensa fe en la capacidad del pueblo colombiano. Y yo creo que haciendo ciertas reformas, tomando ciertos caminos, el país indiscutiblemente puede salir adelante y le puede ofrecer a gente buena, trabajadora y llena de esperanzas y sueños que son los colombianos la posibilidad de salir adelante. Y lo vi ¿Y además qué en mi siente casa. usted, Rodrigo? Rodrigo, usted que quiere este país, que quiere hacer las cosas bien, ¿qué siente cuando viene la gente y lo insulta y le dice más o menos que Rodrigo es un corrupto? ¿Cómo recibe usted eso? ¿Lo desanima? ¿Le da más fuerza? ¿Le duele? No, yo creo que en esto yo el cuero, creo que tengo el cuero duro. Yo soy aguerrido, soy luchador, no me dejo amilanar. Y yo creo que esto hace parte, digamos, de este ejercicio. Cuando uno lucha por algo que es bueno y uno considera que es noble, pues siempre va a encontrar oposición, siempre va a encontrar dificultades, pero lo importante es tener la vista puesta hacia adelante y entender que está uno pues defendiendo una causa noble que vale la pena y pues esos obstáculos se vencen y se derrotan y se sigue adelante. No faltan ganas muchas veces de dejar tirado todo. Yo no iba a aspirar en las pasadas elecciones. Yo tenía unos niños chiquitos y yo para qué sigo en esto, más bien me dedico a mis actividades privadas y estoy más tranquilo y bueno, aquí termino otra vez y aquí sigo. La gente cree que la política es facilísima, Rodrigo, que uno se levanta y tiene tiempo para todo y se la pasan como dicen, durmiendo como un senador. Cuéntales un poquito, la política es No, suavecita. yo estuve hace ya 6 años trabajando, pues yo era presidente de un gremio, el gremio de la telefonía móvil, antes estuve en actividades particulares y vivía muy feliz y vivía muy tranquilo, digamos, esto no hay punto de comparación en lo que tiene que ver con tranquilidad, estabilidad. Esta es una vida llena de azares y llena de tribulaciones y llena de dificultades. Es un ejercicio muy solitario, es decir, y lleno de dilemas permanentemente, porque se trata de sobrevivir en un medio muy hostil y en un medio muy complejo, muy distinto a lo que debería ser el deber ser. Entonces, pues uno se hace preguntas permanentemente, uno tiene crisis, uno tiene problemas existenciales en esto,
Pero si uno tiene la convicción y tiene ese gran amor por el país, pues uno siempre termina sobrellevando ese problema, ¿no? La Rodrigo, usted retribución tiene moral de la... dos orgullos muy grandes en su casa que son sus dos niños. Cuénteles aquí a todos cómo se llaman. Bueno, tengo una niña que se llama María Antonia. Yo creo que ella es un poquito mayor que Amapola, ¿no? Poquitico mayor que Amapola, sí. Un poquitico, 6 meses, 5 meses, 4 meses, algo así. Y tengo un joven que se llama Emilio, que es chiquitico, tiene un año y un mes. Pues son mi felicidad. Lo bonito de esta crisis, si hay algo bonito en esta crisis tan difícil, es que pues uno puede estar mucho más tiempo con ellos, ¿no? Y con la familia y reencontrarse con la Y usted se familia, casó pues con con una política mujer es tan muy difícil. chévere, que también le Y gusta muy la política inteligente, sí, y que es muy sí, inteligente, muy competitiva en la política, que tiene por delante un gran futuro. Que obviamente la sí. maternidad es dura, los que estamos en la política y somos mujeres lo sabemos, pero estamos Mm. esperando el comeback. Cuéntenos un poco de ella. No, ella es una mujer extraordinariamente inteligente, digamos, es una mujer muy bella, pero es una mujer supremamente inteligente. Eso me sedujo mucho y me gustó mucho de ella. Y fuera de eso, resultó ser una maravillosa madre, es decir, impresionante madre. Y eso se lo agradezco mucho y no tendré nunca cómo agradecérselo, porque pues eso es indiscutiblemente un tesoro. Pues es la madre de los hijos de uno y además que sea una buena madre, pues es todo. ¿Qué más? Es todo lo que uno necesita realmente. Bueno, aquí acaba de pasar el Día de la Madre. ¿Qué le regaló? El, le cociné, le hice el desayuno, el almuerzo sí lo pedí porque no soy muy diestro, muy hábil en la cocina, y el regalo convinimos que lo posponíamos porque pues el comercio está cerrado, entonces ya sé que quiere, pero bueno, será esperar a que abran ¿Qué los quiere? ¿Qué almacenes. quiere? Una Chismosenos aquí, chaqueta, ¿qué le quiero va una a dar? chaqueta, quiero una chaqueta, me dio una chaqueta, Ah, bueno. Bueno, ¿y eh, qué le cocinó? una Cuéntenos chaqueta. qué le cocinó. ¿Rodrigo es bueno para la cocina? No, no, yo aquí, pues ahorita no tenemos empleada, tuvo bebé, su hija, entonces pues le dimos pues un mes y medio de vacaciones para que estuviera con ella y le ayudara a su hija en esta temporada tan difícil. Entonces pues ella cocina y yo limpio, yo soy muy bueno limpiando, soy un poco Lava bien. Mi psicorrígido, marido limpio el lava sin jabón. detalle. Oiga, Rodrigo, nos eh, quedan 2 minutos. Mi marido lava sin jabón. ¿Usted por lo menos se echa jabón? No, yo soy buenísimo lavando, eso sí, y además muy eficiente y lo estoy haciendo muy rápido. Entonces yo lavo, yo meto, pues tenemos la lavaplatos, que eso pues me moriría sin el lavaplatos, pero dejo la cocina Su impecable. mejor amigo, ¿Ah? su mejor amigo es lavaplatos. El mejor amigo. Lavo baños, los lavo muy rápido también. Y, pues, yo aspiro una parte, pero compramos un robot, entonces el robot aspira solo, el robotina, y ella va y aspira, entonces eso nos ayuda muchísimo. Hola, Rodrigo, muchas gracias por haber estado en el palabradero. Qué gusto, creo que los ciudadanos se quedan contentos de conocerte, de saber que tenemos un senador como tú, que Mi es querida. un hombre inteligente, preparado, comprometido, que quiere este país, que le está aportando todos los días. Con Rodrigo tenemos 1000 peleas ideológicas, pero sobre todo una gran admiración, un gran cariño y un sentimiento de que es un gran líder y que Colombia gana mucho teniendo un hombre como él. En el palabreadero siempre le digo a la gente que esto también tiene mucho de la palabra, pedirte que sigas sosteniendo tu palabra, que sigas siendo un hombre franco, inteligente, preparado, que sigas construyendo por Colombia. Y bueno, gracias por haber estado acá con nosotros. No, a ti, Paloma, gracias por la invitación, gracias por esas palabras tan hermosas. Como te decía al principio, son recíprocas. Yo te admiro inmensamente esa fuerza, esa capacidad que tienes para defender tus ideas y para exponerlas con extraordinaria claridad. Hacen de ti una maravillosa senadora. Te admiro mucho y para mí es un honor y un privilegio compartir ese espacio contigo en la No, el Función honor es Primera. del Y palabreadero gracias haberte por tenido invitarme. aquí. Y creo que todos quedan muy contentos y Gracias. saben que eres bueno lavando, aunque sea con lavaplatos. Y quedamos pendientes Buenísimo. de que nos muestre la chaqueta que le regaló y a los bebés un abrazo muy grande. Mándele a los niños de Colombia que están tan encerraditos un saludito. Ay, a todos los niños de Colombia les mando un beso, un abrazo muy grande y un cariño inmenso. Y bueno, pues esto terminará y terminará bien. Y haremos todo lo posible y todo lo necesario
para que su futuro sea mucho mejor que el presente de hoy y para que puedan soñar y no perder la fe en el país. Nosotros tenemos fe en este país, ¿no, Rodrigo? Yo creo que uno se levanta todos los días Inmensa. pensando que Colombia puede ser mejor y que la podemos convertir en un gran país. Si no tuviera fe, yo creo que me iría a vivir a una montaña, pues porque ya no está en esto es porque tiene fe, que esto puede cambiar y va Y a puede cambiar. ser un gran país. Y decirle a la gente que no se desespere con el COVID. Yo sé que están